Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y seguimos nosotros con el pasaje del capítulo 23 y también el capítulo 24, que son los dos discursos finales de Josué en este libro que lleva su nombre. Nosotros estábamos mirando la estructura y el contenido de este libro. Ya estuvimos mirando anteriormente en nuestros cursos bíblicos. Hoy volvemos a insistir, a mirar un poco cómo se encuentra organizado el capítulo 23, la narración, qué es lo que quiere transmitir a través de esta estructura. Primero, los versículos 3 y 4 nos hablan de los antecedentes históricos, luego de una aclaración de principios del 6 y el 8, luego la bendición primitiva transformada en afirmación y luego de una maldición en el versículo 13. Miremos un poco los antecedentes históricos que vienen desde los versículos 3 en adelante. Dice de esta manera, convocó, dice, ustedes, comienza de esta manera, ustedes han visto cómo trató el Señor su Dios a todos esos pueblos a causa de ustedes, porque era el Señor su Dios el que combatía por ustedes. Ahora miren bien, yo les he sorteado como herencia para que cada tribu, tanto a las naciones que todavía quedan, como a las que yo mismo exterminé, desde el Jordán hasta el gran mar occidental. Bueno, esta es una parte, algunos ponen también el 5, el Señor, su Dios, las dispersará delante de ustedes y las desposeerá de sus dominios para que ustedes puedan tomar posesión de su tierra conforme a la promesa que les hizo el Señor, su Dios. Bueno, esto lo encontramos hasta el versículo 5, que es un poco la parte histórica, nos va presentando los antecedentes, lo que Dios hizo a favor de su pueblo. Después encontramos la declaración de los principios. Estos son los principios básicos, elementales. Hay una declaración, ¿verdad?, de parte del Señor. Por eso, sean cada vez más constantes en observar y en cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse de él ni a la derecha ni a la izquierda, y sin mezclarse con esos pueblos que todavía quedan con ustedes. No invoquen el nombre de sus dioses ni juren por ellos. No los sirvan ni se postren ante ellos. Por el contrario, manténganse fieles al Señor su Dios, como lo han hecho hasta el día de hoy. Esto es lo que encontramos entonces como segunda partecita de esta estructura. Es la declaración de los principios, cómo mantenerse, cómo estar atentos contra toda idolatría.
Luego, el 9 y el 10 nos habla de una bendición primitiva transformada en afirmación. El Señor Dios desposeyó delante de ustedes a naciones numerosas y fuertes, y hasta el presente nadie ha podido resistirles. Bastaba uno solo para perseguir a 1000, porque el Señor su Dios era el que combatía por ustedes, como Él mismo les había prometido. Entonces aquí tenemos esta parte estructural como una bendición. Y por último termina con la maldición, sobre todo en el versículo 13. Entonces tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá desposeyendo a esas naciones delante de ustedes. Y ellos serán para ustedes una red, un lazo, un látigo sobre sus costados y aguijones en sus ojos, hasta que por fin desaparecerán de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Bueno, esto es entonces lo que nos cuenta el capítulo 23, libro histórico. Es fácil entonces advertir las dificultades para encajar todo el discurso en las ideas básicas del formulario de la alianza. En el fondo, lo que estamos viendo aquí es el formulario que se utilizaba, que es el formulario de la alianza. Por eso, aunque algunos autores siguen la propuesta de Baltzer, no extraña que otros se nieguen a admitirla. Es decir, dentro de una estructura ya muy conocida, ¿verdad? La estructura famosa de la alianza que se utilizaba y que se utiliza y que en otros pasajes de la Biblia nosotros encontramos. Es claro que el discurso menciona beneficios pasados y compromiso futuro, bendición y maldición. Pero parece preferible abandonar el rígido esquema de un formulario y analizarlo como un discurso de despedida. Entonces aquí los autores, por lo menos, o los estudiosos, están cuestionando, ¿verdad? ¿Será que esta es una fórmula de alianza? Más o menos tiene esa característica. Pero entonces algunos dicen, es mejor abandonar y mirar como un discurso verdaderamente de despedida, como que Josué se pone a hacer esta despedida. También nosotros podemos mirar y decir que es un discurso de despedida. Estamos en el capítulo 23, después de haber hecho todo. Incluso en el 21 que habíamos leído una conclusión, que prácticamente es una conclusión de todo el libro, ¿verdad? Así como se nos presenta. Pero aquí, con el capítulo 23, podemos mirar y decir, bueno, es verdaderamente un discurso de despedida. Josué se está despidiendo del pueblo y tal vez utilizando un esquema, el autor, entonces está utilizando el esquema de la alianza, podría ser. O sea, podríamos entenderlo también como una mezcla. Es claro que el discurso menciona los beneficios, decíamos, del pasado, y eso es lo que le llamamos el berit, la alianza y el compromiso también futuro, bendición y maldición. Pero parece preferible abandonar ese rígido esquema de un formulario. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. El Vaticano afirma que desde la segunda mitad de octubre está suministrando la tercera dosis de la vacuna a todos los mayores de 60 años. Fuentes cercanas a la oficina de prensa de la Santa Sede señalan que Francisco y Benedicto XVI ya podrían haberla recibido. A ambos se les suministró la primera y segunda dosis de Pfizer a principios de 2021. Francisco ha sido desde siempre partidario de que las personas se vacunen lo antes posible. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena. El Vaticano también ha distribuido la primera y segunda dosis a personas necesitadas desde inicios de año. Todos los empleados del Estado-Ciudad del Vaticano deben haber recibido la pauta completa de la vacuna para poder trabajar en sus instalaciones. En la Guardia Suiza, por ejemplo, 3 soldados abandonaron el cuerpo militar porque rechazan la vacuna y otros 3 fueron suspendidos temporalmente hasta que reciban sus correspondientes dosis. Joe Biden va a ser el 14º presidente de Estados Unidos que se reúne con el Papa. El primero fue Woodrow Wilson en 1919, que se encontró en Roma con Benedicto XV antes de que el Vaticano fuera un Estado soberano.
40 años después, Dwight Eisenhower viajó a la Ciudad del Vaticano para reunirse con el Papa Juan XXIII. 4 años más tarde, John F. Kennedy estuvo en el Vaticano con el Papa Pablo VI. Era el primer presidente católico de Estados Unidos. Hasta la victoria del presidente Kennedy en 1960, no estaba claro que un católico pudiera llegar a ser presidente de este país. Había muchos prejuicios contra los católicos, a pesar de que eran y siguen siendo el 25% de la población. En 1965, Pablo VI viajó a Estados Unidos y se reunió con Lyndon B. Johnson en Nueva York, en el Hotel Waldorf Astoria. Juan Pablo II fue el primer papa que visitó la Casa Blanca. Allí se reunió con Jimmy Carter y comenzó a consolidar la colaboración entre los papas y los presidentes de Estados Unidos. En la época de Jimmy Carter, los años 70 y 80, entró en escena en este país la llamada mayoría moral. Era un movimiento religioso y político protestante. Con ella pasa a ser importante que los presidentes muestren su religiosidad y, si la tienen, su espiritualidad. Por eso, estar asociados con el líder espiritual más visible y famoso del mundo no puede hacer daño. Juan Pablo II mantuvo un total de 15 encuentros con presidentes estadounidenses. Por eso Bill Clinton, George Bush padre y George Bush hijo estuvieron en su funeral. Benedicto XVI visitó la Casa Blanca el día de su 81 cumpleaños, en abril de 2008. En 2009, Barack Obama visitó por primera vez el Vaticano. Regresó como presidente en 2014 para reunirse con el Papa Francisco, que le devolvió la visita poco más de un año después. Donald Trump se reunió con el Papa Francisco una vez en 2017. Fue un encuentro aparentemente cordial a pesar de los desacuerdos públicos previos sobre el cambio climático y la inmigración. Joe Biden ya se ha visto otras veces con el Papa Francisco, pero ninguna como presidente. Hasta Joe Biden han pasado 5 o 6 décadas sin un católico candidato final a la presidencia, o al menos sin un católico que haya ganado la presidencia. Es histórico que Joe Biden sea el segundo presidente de Estados Unidos católico. También ahora, por segunda vez en la historia, un papa se reúne en el Vaticano con un presidente católico de Estados Unidos. Los padres desempeñan un papel esencial en la formación de la fe de cada familia. Por eso, Holy Cross Family Ministries ha lanzado la iniciativa Padres del Rosario. Como es el año de San José, quieren que los papás tomen un rosario y lo recen con la familia. En su web publican historias de algunos que ya lo han hecho y explican si ha cambiado algo en su familia. Cuando el papá se involucra en la vida espiritual de la familia, cuando es católico practicante, el porcentaje de hijos que mantendrán la práctica de la fe aumenta al 75% y en algunos estudios al 88-90%. Holy Cross Family Ministries reparte cada año más de 1 millón de rosarios. Los entrega a familias, colegios, parroquias y grupos para ayudar a fortalecer la fe de cada miembro de la familia, mayores y pequeños. El rosario es una oración que, primero, es sencilla y profunda, como creo que dijo Juan Pablo II. Y es cierto, es sencilla, incluso un niño pequeño puede seguir las cuentas y rezarla. Si no sabe la oración, puede llevar las cuentas y escuchar a los demás. Esta organización ve el rosario como una oportunidad para pasar tiempo de calidad en familia y para que los padres y los hijos compartan un momento espiritual. Proponemos al papá que pase tiempo con cada uno de sus hijos y que, por ejemplo, una vez al mes lleve a cada uno a comer fuera. Y aquí es donde entra el rosario, que es algo que la familia puede hacer junta. Los une y trae unidad y paz. Holy Cross Family Ministries ya está en 17 países con iniciativas muy creativas, pero apuestan para que se viva dentro de cada hogar y de cada familia, que es donde de verdad dará resultado. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días
Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces,
está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante.
Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos mirando este pasaje 23, capítulo 23, la despedida de Josué. Estábamos discutiendo y estábamos queriendo aprender y ella misma, ella va a presentar la estructura. Muchos de los estudiosos nos dicen, y bueno, este es un discurso de despedida, como si fuese un discurso de despedida simplemente. Otros, sin embargo, dicen, no, tiene una estructura de alianza. ¿Será que esta no es una alianza en el capítulo 23? ¿Por qué tenemos dos discursos después? En fin, hay un poco de todo, no siempre es fácil. Lo importante es entrar, cuestionarnos, mirar para que podamos entender bien cuál es la propuesta del autor sagrado. Y esto es importante hacer una buena exégesis, entender, vernos. Entonces podría ser con un esquema del Berit que el autor sagrado está utilizando un discurso de despedida. Eso es para conjugar tal vez dos elementos. El pasado, por ejemplo, el capítulo siempre 23 del versículo 3 y 5 es la victoria de Dios sobre los pueblos. En este esquema, el contenido entonces es la victoria de Dios sobre los pueblos. Los versículos 3 y 5. Ahora, mira luego hacia el futuro, los versículos 6 al 8. Observa la ley de Moisés. Le dice directamente, en Yangareco, que a ella poque, observar. Por eso, sean cada vez más constantes en observar y en cumplir todo lo que está escrito en el libro. Luego se mira hacia el pasado, los versículos 9 al 10. Mira, el Señor desposeyó algo que ha pasado delante de ustedes a las naciones numerosas y fuertes. Desposeyó de todo eso. Luego tenemos de nuevo el futuro, amar al Señor y precaverse de los pueblos. Amar al Señor y precaverse de los pueblos. Entonces, ¿cómo lo presenta aquí? Y directamente dice de esta manera: pongan sumo cuidado en amar al Señor su Dios. Pongan sumo cuidado en amar al Señor su Dios. Luego el versículo 14, se cumplieron todas las promesas, es decir, lo que el Señor dice. Ya estoy a punto de irme, dice Josué, por el camino que les toca recorrer a todos. Reconozcan entonces con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola de todas las admirables promesas que les hizo el Señor ha caído en un vacío. Se cumplieron las promesas del Señor. Y termina con el futuro, que sería el versículo 15 y 16. Se cumplirán estas amenazas. Pero así como se han cumplido todas las admirables promesas que les hizo el Señor su Dios, también Él atraerá sobre ustedes todas las amenazas hasta exterminarlos de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Hasta exterminarlos.
si quebrantan la alianza del Señor su Dios, la que Él les impuso, y van a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, la ira del Señor arderá contra ustedes y desaparecerán muy pronto de la hermosa tierra que Él les dio. Qué interesante, ¿verdad? Toda esta estructura en pasado, recordando las maravillas. Peñan de Yara o Yapo. Yandeco Peña ahí, ¿verdad? Yandeco ya ne mandu ella llevó mandu amba ella peñan de Yara o peñan de Kobe, palo Yapo de ella lleva. Entonces son elementos muy interesantes. Esto también a nosotros nos inspira, no solamente a mirar qué es lo que el Señor hizo en aquel tiempo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque aquí es Josué el que está haciendo su discurso y está recordando las maravillas del Señor. Cuando imai ñande hina lleva ñande ko anga ye ya kuana ñande ñamañabana añande ya evana lleva pemba e ponaba peñande yara o ya pues peñande de cobepe o ya pues ñande aputepe en la familia como tal. Por otra parte, mirando el pasado, también se mira hacia el futuro siempre. En este caso, les pide, les exige el autor sagrado, observar la ley del Señor. Sean cada vez más constantes en observar y en cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Interesante el autor sagrado, como insiste, aquí ciertamente está en boca de Josué. Luego vamos de nuevo al pasado, como el Señor recuerda y dice, bueno, mira que yo esto he hecho para traerles a ustedes a esta tierra, para ponerles en esta situación, pero recuerden que todo esto he derrotado a estos pueblos justamente en función de ustedes, con esa visión para que ustedes puedan ahora luchar y vencer contra todo aquello que es egoísmo, ¿entienden? En el fondo, pega con la ña de poesía y lleva. Ella no puede ser a ver cómo guerrear, cómo matar, cómo liberarse, no sé de qué cosa, ¿verdad? No. Aquí ciertamente que en el sentido teológico nos dice cómo el Señor ayuda a su pueblo, cómo el Señor está aquí. Él es el que derrota a los enemigos del pueblo, a los enemigos de nuestra comunidad. A cada uno de nosotros nos da la posibilidad para que nosotros entonces comencemos y demos pasos concretos. Luego mira de nuevo el futuro, amar al Señor y precaverse de esos pueblos. Amar al Señor. Siempre la palabra de Dios nos indica el amor a Dios como elemento básico. Upea la ñanemo pununita, upea la ñanemo ngueta y se upea. Ñande yarara unda yawere koino peñande pu peñande ñe amen diga tumo ella pomba eve. Tenemos que mirar entonces efectivamente la realidad, ¿verdad? De este pueblo que está aquí con nosotros, que nos rodea, ¿verdad? Pero somos nosotros quienes tenemos que dar ese paso entendiendo que está aquí el Señor y dar ese paso del amor, dar ese paso de movernos de acuerdo a los criterios, ¿verdad? De lo que el Señor nos propone. Luego vuelve a mirar el pasado. Se cumplieron todas las promesas. Opeado y ponavente, mañana porque si no, nunca vamos a ser agradecidos. Nunca vamos a dar pasos, ¿verdad?, concretos en nuestra vida. ¿Por qué? Y porque justamente cuando nosotros no entendemos de esta manera el hecho de cumplirse todas las promesas, nunca vamos a ser agradecidos, ¿verdad? Porque entonces pensamos que las cosas, oye me ende, lleva, oye ya ponte, no. Aquí te está diciendo en su discurso Josué, pueblo de Israel, ya seamos agradecidos. Ya huyéveme epe ñande yara rupive, ñande ñe imagina goa, ñande yara rupive, ñande yareco ñande netana. Es la tierra prometida. Hemos conquistado, pero ¿por qué? Porque había una promesa, había un amor. Se cumplieron todas las promesas. Y luego también, por otra parte, se cumplirán las amenazas. Las amenazas de Yahvé contra toda idolatría. Pero al mismo tiempo, si el Señor está haciendo, entre comillas, esa amenaza, es justamente para que nosotros entendamos y digamos, bueno, somos nosotros quienes tenemos que luchar
contra estos elementos que nos llevan por un mal camino. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de Josué. Y ahora estamos mirando este capítulo 23, el discurso de Josué cuando se está despidiendo de su pueblo. Aquí miramos y decimos la obsesión del orador, es decir, del que se está centrando en este discurso, del que fue preparando el discurso, quien escribió el discurso de Josué. Hay una obsesión que se centra en los pueblos. La primera parte del discurso lo divide en dos grupos,
los pueblos ya vencidos, que aparece en el versículo 3, los pueblos ya vencidos. Y luego ustedes han visto cómo trató el Señor su Dios a todos esos pueblos a causa de ustedes, porque era el Señor su Dios el que combatía por ustedes. Bueno, estos son los pueblos ya vencidos en el versículo 3. Y los que quedan por conquistar, aunque ya han sido asignados a las distintas tribus. Esto entonces en el versículo 4, cuando le pone. Y luego ya, ahora miren bien, yo les he sorteado, dice, como herencia cada tribu, tanto a las naciones que todavía quedan, como las que yo mismo exterminé desde el Jordán hasta el gran mar occidental. Es decir, que incluso ya dentro, con todo lo que posee o con todos los pueblos que están dentro, ya el territorio ha sido asignado. Igual que Yahvé luchó contra los primeros, también dispersará a los segundos. De la misma manera, el Señor su Dios las dispersará delante de ustedes y las desposeerá de sus dominios, para que ustedes puedan tomar posesión de su tierra, conforme a la promesa que les hizo el Señor su Dios. Esta perspectiva optimista va acompañada de una seria advertencia para el futuro: no emparentar con esos pueblos que quedan, sino apegarse al Señor. Aquí es importante el apegarse al Señor. Por el contrario, manténganse fieles al Señor, su Dios, como lo han hecho hasta el día de hoy. Entonces, no descuidar ese aspecto. Entonces, estar apegados al Señor. Un nuevo salto al pasado recuerda la victoria de Yahvé sobre pueblos grandes y poderosos. Mirando otra vez al futuro, se advierte del peligro. Si en vez de amar al Señor, se apegan a los pueblos que quedan y emparietan con ellos, el Señor no los expulsará, sino que serán los israelitas quienes desaparezcan de la tierra. Esta amenaza puede parecer dura o exagerada, pero se cumplirá igual que se han cumplido todas las promesas. Por eso dice en el 13, ¿verdad? En el 13 hasta el 15, justamente que se va a cumplir. Por eso hay que estar atentos. Si es que uno, entonces tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá, dice, desposeyendo a esas naciones delante de ustedes, y ellos serán para ustedes una red, un lazo, un látigo sobre sus costados y aguijones en sus ojos, hasta que por fin desaparecerán de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Ya estoy a punto de irme por el camino que les toca recorrer a todos, les vuelve a decir. Reconozcan entonces con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola de todas esas admirables promesas que les hizo el Señor ha caído en el vacío. Todas se han cumplido y no falló ni una sola. Pero así como se han cumplido todas las admirables promesas que les hizo el Señor su Dios, también Él atraerá sobre ustedes todas las amenazas hasta exterminarlos de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Entonces les pone bien clarito. Esto quiere decir, queridos amigos, queridos hermanos, que se está mirando, como decíamos al comienzo, dentro de esta estructura, lo que es el pasado, lo que es el futuro y donde va entrando un poco todo. Este discurso pasa prácticamente del antes, durante y el después del exilio. El antes, durante y después, es decir, todo lo que vendrá después también. Este discurso, centrado originariamente en el tema de los pueblos, ha sido revisado para explicitar que el problema con los dioses extranjeros, para explicitar que el problema son los dioses extranjeros. Esta es la dificultad, ¿verdad?, que ellos encuentran. El hecho de estar con otras naciones es la dificultad tremenda, ¿verdad?, con la que está disputando y está peleando Israel. Y por eso que insiste continuamente con estos pueblos. Estos son los pueblos que están aquí.
Estos son los pueblos con los que nosotros nos estamos encontrando. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? O nos cuidamos y somos fieles, por eso manténganse, sean cada vez más constantes en observar y en cumplir lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Si eso no lo hacemos, ciertamente que vamos a caer en ese error, en el mismo error. Eso que ya ha sucedido con el pueblo nuestro, y por eso fuimos al exilio, ¿viste? Lo que decíamos anteriormente, este discurso mira desde atrás, mira desde el pasado, mira lo del presente, la situación en ese momento del pueblo, y sobre todo está proyectando también hacia el futuro. Pasaron muchos años, dice ahí al comienzo. Esa datación temporal no se repite en ningún otro sitio. Pasaron mucho tiempo. Es lo que le está diciendo aquí a Josué. Luego el Señor hizo descansar. El tema del descanso que Dios concede a su pueblo es importante en el libro del Deuteronomio. El descanso como tal, el Shabbat. Y en el libro de Josué, también en otros libros, 2 Samuel 7, 1, 11, 1 Reyes 5, 18. Normalmente, aunque no siempre se explicita, se trata de descansar de las amenazas de los enemigos. Como en nuestro caso, la idea y la fórmula relacionan la introducción del discurso 21, 43, 45. El Señor hizo descansar, ¿verdad? Es importante esto del descanso, decíamos el Shabbat. Es una forma como va introduciendo y cómo va concienciando al pueblo. Upea de katui ñande saray. Upea de katui ñande yaje yaja ñambo ukea lleva. Ñande yara o yerure ñande. Es decir, esto es lo que nosotros de cierta manera después decimos santificar la fiesta. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo.
Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos con nuestro libro de Josué. Estamos mirando la estructura y estamos mirando también el comentario de este capítulo 23, el capítulo 23 que nos habla del discurso de Moisés. Nosotros en los versículos 2 al 5 encontramos el resumen del pasado y también la perspectiva del futuro. Esto se nos muestra, ¿verdad? Josué comienza su discurso aludiendo a su elevada edad. Lo mismo también hace Samuel en su discurso de despedida, pero no empieza por ahí. Sin embargo, no se centra en sí mismo, Del yo, el aní, pasa rápidamente al veatem, es decir, al ustedes. De hecho, los israelitas ocupan un puesto capital en el desarrollo de la sección, como se advierte en el esquema siguiente. Es decir, aquí, más que la persona en forma individual, que también aparece, la centralidad está en la comunidad que tiene que ser la responsable. Ahora yo me voy, pero son ustedes los que quedan. ¿Quiénes quedan? La comunidad, Israel. Ustedes han visto, ustedes, por lo tanto les hablo a ustedes. Lo que hizo Yahvé, su Dios, a todos esos pueblos. Yahvé que luchaba en favor de ustedes. Yo he repartido esos pueblos que quedaban y todos los pueblos que he derrotado. Yahvé, su Dios, no les quitará en adelante, sino que los va a desposeer, los desposeerá. Tomarán posesión de sus tierras como había prometido Yahvé. Ustedes tomarán la posesión de sus tierras así como el Señor había prometido. Al principio, entonces, aquí nosotros estamos hablando de lo que Dios ha hecho a los pueblos y vencido, sobre todo a favor de Israel. Quedan otros pueblos por vencer y esos son los que reparte Josué. También a ellos los quitará el Señor de en medio y los desposeerá para que los israelitas posean su tierra. Este breve resumen que nosotros encontramos aquí permite captar ciertos problemas. El versículo 4 afirma que Josué reparte los pueblos que quedan desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Esta fórmula sería más acertada para designar a los pueblos ya vencidos. Además, Josué no solo reparte a los pueblos que quedan, sino también a los pueblos vencidos. Por ello, un autor añadió la glosa: y todos los pueblos que aniquilé, mal situada, pero que habría que entender. Todos los pueblos que aniquilé del Jordán hasta el Mediterráneo. En cualquier caso, el versículo 5 no solo puede referirse a los pueblos que quedan por vencer, ya que los verbos hablan de acciones futuras de Dios. Los quitará de en medio, los desposeerá. El problema quizás radique en que se ha querido decir mucho
con pocas palabras, lo que se presta a confusión, ¿verdad? Y entonces aquí es la insistencia, ¿verdad?, de un Dios que ha desposeído, de un Dios que nos ha dado. Es Dios el que nos ha regalado la tierra. En Ojina lo llevó paje. Y esto en los libros históricos, ¿verdad?, es la acción de Dios siempre. Dios el que llama, Dios el que dirige, Dios el que actúa, Dios el que da, Dios el que dona, Dios el que regala. Entre los actores que menciona el discurso, quienes menos ha hecho es el pueblo. Justamente. Se ha limitado a contemplar, ahí está, se ha limitado el pueblo a contemplar la acción de Dios y se limitará a tomar posesión de la tierra enemiga. Contemplar y luego tomar posesión de la tierra que Dios le ha dado. Esta presentación de la historia contradice a la letra del libro y sus relatos de batallas, pero corresponde a su espíritu. La acción principal y soberana es la de Dios. Siempre, entonces, la acción principal y soberana es la de Dios. Estamos con los libros históricos. Los libros históricos en general siempre nos presentan una acción realizada más bien por Dios. El hombre como colaborador en todo caso, ¿verdad? Pero la acción principal siempre la llevará a Dios. Por eso Yahvé, su Dios, 4 veces aparece, es el gran protagonista y aparece como sujeto de 5 verbos: hacer, luchar, perseguir, expulsar, prometer. 5 verbos seguidos: hacer, luchar, perseguir, expulsar, prometer. Lo que hizo con los pueblos vencidos, lo hará también con los pueblos que quedan por derrotar. La promesa es lo primero, pero aparece en último lugar. Las acciones confirman la verdad de las palabras. Confirman la verdad de las palabras. Entonces, decíamos, la promesa es lo primero. Es decir, y entonces aparece luego en último lugar las acciones que confirman la verdad de las palabras. Las acciones que confirman la verdad de las palabras. En el libro de Josué se confirman todo lo que el Señor venía prometiendo. Josué destaca de sí mismo su función de repartir los pueblos, no la tierra. Lo presentarían también como el militar, pero estas palabras no pretenden subrayar este aspecto de Josué como ahora nosotros vamos a mirar. No. Entonces se pretende ese aspecto subrayar, el aspecto, ¿verdad?, de militar, sino que los pueblos son meros sujetos pasivos de la derrota y de la pérdida de sus tierras. Entonces no es tanto, ¿verdad?, la cuestión de la batalla, sino que aquí Dios directamente es el que actúa, el que decide, el que toma la decisión. Y así nosotros distinguimos 2 grupos en este discurso. El de los ya vencidos con la fórmula global, esos pueblos, con la típica del libro del Deuteronomio y de este capítulo. A ellos se refiere también la glosa del versículo 4, y todos los pueblos que aniquilé. Y el segundo grupo es el grupo de los pueblos restantes, todavía no vencidos, que deben combatir las tribus posteriormente. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo de esta manera nuestra reflexión. Seguiremos sobre este capítulo muy interesante en el discurso de Josué, pero siempre tengamos bien claro, esa es la característica del libro, de los libros históricos en general. En este caso, el libro de Josué. Y nosotros entonces tenemos que entender, y por eso después viene la conclusión, que es lo más importante: evitar todo aquello que nos separa de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.